El Arcón, esta semana, recorre un pequeño territorio de la provincia de Valladolid para disfrutar de la herencia mozárabe en la arquitectura rural. Esa geometría de arcos de herradura y el encanto de los pequeños templos que las custodian han hecho de la iglesia de San Cipriano, en San Cebrián de Mazote, y de la de María de la O, en Bamba, dos referencias del arte hispano-visigodo en la península ibérica. El emplazamiento de los dos templos mozárabes en pequeñas aldeas situadas en las estribaciones de los montes Torozos de Valladolid incrementa su valor. El osario de Bamba nos conduce a la reflexión y a la liturgia, iconografía y cultura mozárabe, que nos transportará al escenario de aquellos monjes cordobeses que eligieron estos lugares para dejarnos su firma. No muy lejos de estos dos templos, y ya en la tierra de Campos, visitamos el lugar donde se crió Jeromín, el que con el tiempo se convertiría en Juan de Austria, el de la batalla de Lepanto, un personaje histórico que nos ha dejado en Villagarcía de Campos multitud de pistas y huellas que hoy recorreremos visitando el Museo de la Casa de Ejercicios en la Colegiata de San Luis. Comenzamos el programa siguiendo el rastro de Jeromín y lo hacemos en el lugar donde vivió, un castillo que el Ayuntamiento de Villagarcía de Campos ha puesto en valor, devolviendo la dignidad a la casa del vencedor de Lepanto. Nos espera César y Jesús en el interior. Alcalde, ¿a qué os dedicáis en Villagarcía de Campos? Pues ya ves, aquí la mayoría de la gente, pues agricultura y la ganadería. Además hay mucha agricultura y ganadería. Sí, ganado sí que hay bastante. Y agricultura también. ¿Y qué tal la convivencia con la Compañía de Jesús? Porque forma parte de vuestro ADN y de vuestra vida. Sí, vamos, ha estado bastante bien porque luego han dado bastantes puestos de trabajo para el pueblo. Y hoy día pues hay, no sé si hay 30 o 30 algún puesto de trabajo. Dime la verdad, ¿tú soñaste cuando eras chiquito y pasabas por aquí para ir a cosechar que algún día el castillo se lo ibas a enseñar a los turistas? No. Nunca lo imaginaste. Nunca. Pues es verdad. Jesús, esto nadie en Tierra de Campos ni en Villagarcía se imaginaba o nos imaginábamos que algún día íbamos a entrar en el castillo a visitarle. Lo último que se pensaba en Villagarcía era que el castillo se pudiera sentar y ponerlo en valor, como está actualmente. Sí. Durante siglos fue una ruina que formaba parte de Villagarcía. ¿Y cuándo os decidisteis que dejara de serlo y se pusiera en valor? Bueno, pues primero en el año 2005 se crea una asociación que entre sus objetivos reclama la recuperación y la puesta en valor del castillo, porque veíamos que el castillo tal y como estaba es que se perdía, es que se caían las tapiales, se caía y nos veíamos que en unos años nos quedábamos sin castillo y uno de los objetivos fue recuperar y ponerlo en valor. Y lograsteis el sueño que tendríais todos de chiquitos, subiros a la torre para ver lo que se veía. Exactamente. Ahora hemos recuperado, con el mirador que hemos puesto, hemos recuperado la altura que tenía la azotea en su momento. Podemos ver lo que veía Jeromín en su momento cuando estaba aquí. ¿Os ha marcado mucho a todos los de Villagarcía la figura de Jeromín? Sí, a ver, Jeromín es la persona ilustre más importante que ha tenido Villagarcía y es una seña de identidad de Villagarcía, evidentemente sí que marca. Ya le hemos puesto valor. Las ruinas consolidadas, esto ya no se nos cae más. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues ahora hay que seguir. Ahora lo que tenemos que hacer es darle vida al castillo. Lo que queremos hacer es consolidar toda la parte arqueológica que ha salido, consolidar el patio del palacio, poner un escenario donde se puedan hacer actividades y donde pueda participar la gente del pueblo en actividades lúdicas, culturales y turísticas. Y el turismo se convierte ahora con más fuerza en un complemento de la agricultura y la ganadería de tu pueblo. El turismo tiene que ser, como bien ha dicho el alcalde, un complemento de la actividad principal que es la agricultura y la ganadería. Y por suerte la agricultura y la ganadería es muy potente en Villagarcía y crea muchos puestos de trabajo, principalmente la ganadería, porque hay muchas explotaciones ganaderas que tienen sus empleados y genera puestos de trabajo que viven aquí en Villagarcía. El turismo es un recurso complementario para estas dos, que nos va a ayudar a mantener los servicios, los bares y los restaurantes y lo que venga. Y ahora, ¿dónde comienza la visita turística en Villagarcía? ¿En la Colegiata o en el castillo?
El castillo tiene que ser un complemento de la colegiata. Nosotros tenemos, gracias a Dios, el mejor museo que podamos tener aquí en el contorno, que es la colegiata de San Luis, que está considerado como el Escorial de Tierra Campos. Entonces, el castillo es un complemento para que la gente que viene a la colegiata pasee por el pueblo, participe de los bares, venga hasta el castillo, se pueda mamar de la historia de don Juan de Austria, de la historia de este castillo, que fue una referencia en la Castilla y León, cuando estaba en las líneas fronterizas de Castilla y León, y puedan ver el espacio que tenemos aquí. Supongo que os lo preguntarán todos los días. Q1554, ¿cuál es el significado? Bueno, pues fue cuando quisimos coger un logotipo, quisimos romper. Entonces, algo que llamara la atención. A ver, Q significa, este es el castillo de los Quijada. Don Luis Quijada fue el mayordomo del emperador Carlos V, que por eso viene Jeromín aquí a Villagarcía de Campos. La Q hace referencia a Quijada. La U hace referencia a su mujer, doña Magdalena de Ulloa, que fue la que crió maternalmente a Jeromín. Y 1554 es el año que Jeromín viene a Villagarcía de Campos y cambia la historia de Villagarcía de Campos. Oye, ¿Teresa sigue al frente de la oficina de turismo? Por supuesto. Tendremos trabajo ahora con el castillo, ¿no? Evidentemente, tiene que atender dos cosas, con lo cual tiene más trabajo, evidentemente. Bueno, estoy deseando subir ahí arriba, a ver lo que se ve. Vamos. Venga. Antes de salir, ascendemos a lo alto de la torre del homenaje, gracias a una plataforma de metal donde podemos divisar el mismo paisaje que un día contemplara Juan de Austria. Seguimos sus huellas y nos dirigimos a la colegiata de San Luis. Allí nos espera Teresa, la técnico de turismo del Ayuntamiento de Villagarcía. Con ella visitaremos el interior de la colegiata y del museo y la célebre celda del Padre Isla. Teresa, ¿qué les cuentas sobre Jeromín a los que vienen a Villagarcía? Siempre que empiezo a hablar en Villagarcía, empieza por ahí la historia. O sea, yo cuento, ¿por qué Villagarcía es importante en el siglo XVI? ¿Qué pasa en este pueblo? Bueno, pues que ahí había unos señores, los Quijada, tenían un castillo, y el emperador Carlos I, cuando tiene ese hijo en Flandes, decide educarlo como príncipe, sin saber por qué a ese hijo bastardo decide eso, porque se enamora de su madre, seguramente, y aquí lo trae a Villagarcía con la señora de ese castillo, con la mujer del mayordomo del emperador, que era don Luis Quijada. A partir de ahí, pues le cuento la historia de Juan de Austria, porque es un personaje totalmente, vamos, que arrolla. Estamos hablando de Juan de Austria, un personaje clave en la historia de Europa y en la historia de España, y vinculado aquí a Villagarcía. Porque aquí es donde va a forjar su personalidad. O sea, doña Magdalena de Ulloa, quien lo cuida, no tiene otro hijo. Entonces, todos sus empeños es que esté preparado en ciencia, en letras, para que sea un gran jinete, un gran parlamentario. Estamos hablando de Juan de Austria y de Jeromín. Jeromín es un nombre, es una palabra que hemos conocido en el cine, hemos conocido en la literatura y, por supuesto, en la historia. Pero, sí. ¿Por qué se llama Jeromín? Pues porque a su madre se lo quitan cuando nace, Bárbara Blomberg, y la casan con un tal Jerónimo Kegel. ¿Por qué le llaman Jeromín? Porque se queda con él su padre adoptivo, entonces de Jerónimo, el marido de Bárbara Blomberg, Jeromín. Cuando Felipe II hace ya público y ya le concede, le hace príncipe, lo que cambia es su nombre. Eso lo hace en Valladolid, además. En vez de Jeromín, se llamará Juan. El público que llega cuando ve la colegiata, ¿qué les cuentas? ¿Por qué los jesuitas? ¿Por qué este museo que acabamos de ver? ¿Por qué? Bueno, porque cuando muere Juan de Austria, y muere ya el marido de esta señora que muere con Juan de Austria, de cuidador en las Alpujarras, pero muere de un alcabuzazo, ella, en vez de ingresar en un convento como señora, mujer, buena y fiel a su marido, que era lo propio de la época, estamos hablando del siglo XVI, ¿qué hace? Pues decide dedicar todo su dinero a obras de misericordia. Su marido había dejado escrito que un gran panteón para ella y para él,
Entonces, lo que ella dice, bueno, pues un panteón, la Colegiata de San Luis. Y está recién fundada la Compañía de Jesús, ¿por quién? Por San Ignacio de Loyola, está en expansión. Todo coincide. Claro, y su confesor era jesuita, el padre Baltasar Álvarez, que era confesor también de Santa Teresa. Ese guiño herreriano se muestra en la propia fábrica del edificio y en el interior, no sé, la simetría, que todo es igual. Es una copia total del Escorial. Iba a ser de Rodrigo Tañón y gótico, ojo. Lo que pasa que por problemas de altura, porque me hacía mucho agua, hubo que alzar la colegiata, se denuncia a los maestros de cantería, y están 2 años en Valladolid de pleitos, de juicios. Rodrigo Gilión Tañón era mayor, se retira de las obras. Y estaba Juan de Herrera, que es la réplica, la contrarreforma exacta, igual que Vignona en Italia, dice que hace de árbitro, digamos, con Pero de Tolosa. Y desde el Escorial se cambia totalmente la figura, la colegiata. Se sigue sorprendiendo al público cuando llega un momento que tienes que hablarles del Padre Isla y de Fray Gerundio de Campazas, que lógicamente se inspira en este territorio de la tierra de Campos vallisoletana. Gerundio de Campazas, un gran pedagogo, un gran jesuita, un estudioso, un escritor impresionante, un coleccionista de libros, un traductor, fue el Padre Isla, jesuita. Entonces, el Padre Isla proponía, su Fray Gerundio de Campazas es un clásico de la literatura castellana, por supuesto. Lo que él pretende en Fray Gerundio es, de alguna manera, hacer un poco de sátira y, de alguna forma, ridiculizar los sermones que se hacían desde los... ¿Pudo haber púlpitos. escrito, entre otras cosas, el Padre Isla en la habitación que tiene aquí en Villagarcía? Aquí, por supuesto, lo escribe. ¿El Padre Isla? Claro, y aquí no se llega a publicar porque él se va... y ya no se publica aquí, además porque estaba ya convulso, porque la Inquisición prohíbe el libro y lo manda a quemar, aunque quedaron ejemplares, porque en principio el rey, la reina, todos se ríen mucho, porque el libro es muy gracioso, pero luego, claro, su sátira escocía bastante en las altas esferas. Es habitual ver muchos coches y mucho público en la casa de ejercicios de Villagarcía. Esto está vivo. Es una casa que no se ha anquilosado. Es decir, cuando primero se funda, se pone dinero, Franco lo considera esto una zona devastada, reconstruye el noviciado, y eso es el primer origen de esta casa, la nueva, del siglo XX, hablamos del siglo XX. Primero fue casa de escuela-hogar, en principio fue escuela-hogar, y ahora pues casa de ejercicios, efectivamente, y cada fin de semana aquí hay montones de personas, padres con niños, los canguros andan por ahí que traen para sus niños y los padres están en ejercicios, congresos de obispos. Está viva la casa porque no se ha dejado deteriorar, es decir, se está continuamente rehabilitando para las circunstancias sociales y culturales que se viven. ¿Quién es el ministro ahora? ¿El padre Fermín? Padre Fermín Trueba, ese es el actual ministro y el superior se llama Salvador Galán. Nos vamos impactados por ese lienzo que recuerda el encuentro de Juan de Austria con Felipe II en la Santa Espina, un lugar a corta distancia de Villagarcía de Campos. Nos espera el padre Fermín Trueba, que nos contará qué actividad tiene la casa de ejercicios y el futuro que le espera. Padre, como responsable y coordinador del Museo de la Colegiata de Villagarcía, ¿qué es lo que cree que sorprende más al visitante cuando llega aquí? Bueno, lo primero que tengo que decir es que se quedan admirados, porque no se imaginan que pueda haber lo que hay ahí. Pero después todo el contenido de salas, digamos de patrimonio que ha quedado ahí, a pesar del expolio, con el tiempo de la expulsión, es muy grande. Estamos hablando del expolio, estamos hablando de Carlos III, sí, o sea, de la y de los jesuitas, claro. De la expulsión, el expolio fue más bien con todo lo que tuvo que ver con los jesuitas. Aquí el milagro un poco de haber conservado esto es porque en la política de Carlos III las iglesias las pasaba al obispado. Entonces, durante todo este tiempo el obispado, pues digamos, ha tenido administrando esto un ojo sobre ello, aunque se utilizara o no se utilizara, y bueno, pues se ha preservado. Además del museo, que está dentro del complejo Monacali y de la Colegiata, el resto del edificio tiene actividad, está vivo, ahí. Cuando volvemos ahora al año 58, más o menos, esta casa se concibe como una casa para estudiantes jesuitas. Eso, por los cambios que hay posteriores, por ejemplo, el año 66 ya se marchan parte de ellos a Salamanca, etc. Y se redistribuyen los escolares en otros puntos, Madrid, Salamanca, etc. ¿Ahora qué es? Pues ahora es casa de ejercicios
y es casa de retiro para jesuitas. Es decir, jesuitas mayores que ya necesitan cuidados más personalizados, porque las casas normales pues ya no pueden estar, necesitan de médico, medicinas. Entonces esta es casa de retiro. Volvamos al principio. De no haber existido este noviciado en Villagarcía, el mundo se hubiese perdido. Es decir, la presencia de los jesuitas, las misiones, tantos novicios que salieron fuera de estas fronteras, no hubiese ocurrido. Sí, sí, claro. Aquí hubo dos cosas muy importantes. Una, de cara adentro a la Compañía de Jesús, es que aquí se hace un noviciado, que es un noviciado muy potente, que pasas entre 3.000 y 4.000, he contado en los listados que tenemos, novicios, entre más o menos 1576 y 1767 la expulsión. De hecho, hay un sitio predilecto, vamos a decirlo así, para misioneros, y son las reducciones del Paraguay. Entonces, lo que vemos en la película de la misión. Exactamente. Entonces de aquí fueron muchísimos novicios, y de hecho el primer mártir de las reducciones, San Alfonso Rodríguez Zamorano, hizo su noviciado aquí en 1612. Es decir, estuvo en el principio de la formación de las reducciones y durante muchos años, y después otros 6 mártires más. También México, con el que hubo mucha relación, etc. Pero el otro gran foco también fue Filipinas. De hecho... Al Alimón con los agustinos. Sí, sí, bueno, los agustinos y dominicos. Y dominicos, claro. Y otros. Los agustinos probablemente se metieron ahí mucho más, pero también los jesuitas. Y creo que de los... he leído por ahí en algún informe que de los jesuitas expulsos, cuando los expulsan de Filipinas, no sé cuántos eran, no serían muchos, 30 eran antiguos novicios aquí. Es decir, que de cara a la compañía fue muy importante toda la relación exterior. Y de cara al exterior, es decir, no Compañía de Jesús, la otra gran obra es el colegio, que era el colegio de primaria, llamaríamos hoy, primeras letras, unos 200, 250 alumnos de los pueblos de alrededor, y después lo que hoy sería bachillerato, que se llamaba aquí los estudios de humanidades, que llegó a haber hasta 450 estudiantes de toda España. ¿Qué futuro tiene? Evidentemente el museo de la colegiata, el patrimonio histórico monumental y el edificio, la casa de ejercicios. ¿Qué futuro tiene todo esto? Difícil respuesta tiene eso, difícil respuesta, porque depende de las fuerzas de personal que tengamos los jesuitas. La colegiata museo no es ningún problema, es decir... Todo futuro. Fue de los jesuitas, pero no es de los jesuitas, es el obispado. Es decir, y lo que sí tiene futuro es en que se descubra lo que hay ahí verdaderamente. No nos vamos de Villagarcía de Campos sin saludar al hermano Miguelín, muy querido por todos como responsable de la enfermería. Estuvo 40 largos años y conoció a un buen número de intelectuales de la Compañía de Jesús en los últimos días de su vida. Miguel, ¿tu relación con la Compañía de Jesús y con Villagarcía cuál es? Pues mira, ha sido mucha, es decir, yo creo que es mi vida Villagarcía. Han sido 40 años de mi vida los que he pasado aquí en Villagarcía, es decir, me enamoré de Villagarcía, he vivido en Villagarcía y lo llevo en el corazón. Tú siempre, tanto en Tierra de Campos, en Villagarcía, en Valladolid, te conocen por el hermano Miguelín como en Comillas, de donde viniste antes. Eso es, estuve en Comillas porque yo una vez que hice el noviciado y el juniorado, fui a Comillas y allí también fui el 1 de septiembre de 1963. A lo largo de todos estos años, Miguel, que has atendido en los últimos días de su vida a muchos hombres de la Compañía de Jesús y han pasado por tus manos verdaderas personalidades. Pues sí, yo hice un cálculo más o menos y yo creo que han sido unos 150, 175 los que directa e indirectamente están enterrados aquí en nuestro cementerio. Muchas personalidades, gente que ha tenido grandes responsabilidades en la compañía, es decir, todo un mundo de grandes personas que están ahí, a los cuales les vas a asistir sobre todo en lo más importante de la vida, que es el final.
Ha tenido que ser, Miguel, una experiencia fantástica. Atender en los últimos días de su vida a muchos jesuitas, a muchos religiosos, y entre ellos a auténticas cabezas pensantes, intelectuales, escritores, teólogos. Ha tenido que ser una experiencia. Terminaron, muchos de los que estuvieron ahí dando clases, pues están aquí sus restos, ya sea el padre Páramo, ya sea, cantidad de gente. Tendría yo que buscar las listas de todos ellos, el rector Apolinar Morán, es decir, mucha gente. Pero lo importante es mirar aquí, en este final de la vida, que todos somos iguales. Es decir, el problema de los ancianos actualmente, tú bien sabes que la mayoría de los ancianos, el mayor problema que tienen en todos los lados es el problema de la soledad. La soledad a la que tienes que atender siempre con cariño. Tú has tenido mucho contacto con la tierra de campos, es más, hay muchas personas que trabajan en la Casa de Ejercicios de Villagarcía, que son de los pueblos del entorno. El hecho de que esta Casa de Ejercicios, entre otras actividades, albergue a una comunidad de religiosos ya mayores, se les atienda en los últimos días, ¿no te hace pensar que qué bonito sería que también fuese una residencia para las mujeres y hombres de la tierra de campos del entorno? Pues pudiera ser, sí, pudiera ser, porque ya ves tú que la compañía pues va disminuyendo, muchísima gente, hay un gran porcentaje de gente entre los 80 y 90 años, en ese declinar de la vida, pues no sabemos el futuro, ¿no? Miguelín, después de tantos años de cuidar las enfermedades y de atender a los que están enfermos, ¿cuál crees que es la peor enfermedad que tenemos en la sociedad en la que vivimos ahora? Pues ya le he dicho, la soledad, hijo, la soledad. La soledad produce más vulnerabilidad que la pobreza. O sea que es lo que más hace sufrir a la gente, el sentirse solo. Pero a veces uno se siente solo rodeado de gente, ¿no? Si volvieses a empezar en la Compañía de Jesús, ¿volverías a elegir la medicina, el cuidar y curar a los enfermos? Pues por supuesto lo de los ancianos sí, pero me gustaría poder empezar tal vez con la experiencia que uno tiene ahora. Porque claro, te cambia mucho en la vida. Mira, yo tengo una anécdota, recuerdo un tal padre Morán, que era un santo varón. Pues este hombre había sido de director espiritual, de gente joven, y había sido buenísima persona, todos le querían. Y después cuando llegó a enfermo y sintió la soledad, entonces dijo, qué duro he sido yo con los demás. Es decir, la soledad, la vejez, le hacía cambiar para ser más compasivos. Todos seríamos más compasivos si la experiencia que hemos adquirido al final de la vida la tuviéramos, ¿no? Bueno, ya eres terracampino. Ya se puede decir que eres terracampino. Sí. No solo eso, sino que cuando he hablado con gente, a veces se dice, ¿quién es? Digo, el hermano Miguel de Villagarcía, o sea, Miguel Villagarcía. Es una cosa que siempre la unía. Lo de primitivo ya se lo ha borrado. Bueno, eso en Madrid, me llaman primi, pero siempre que se oye Miguel, vuelvo la cabeza. Saltamos de la tierra de Campos a la comarca de Torozos sin salir de la provincia de Valladolid. Nos dirigimos ahora a San Cebrián de Mazote, una pequeña población de apenas 170 habitantes que custodia una de las joyas del arte mozárabe más extraordinarias del patrimonio artístico nacional. Desiderio, su alcalde, nos espera en lo alto de una loma, desde la que se divisa la iglesia mozárabe de San Cipriano, abajo, a la orilla de un famélico río Bajo. Alcalde, a tu espalda está San Cebrián de Mazote. Por cierto, ¿quiénes vivís en San Cebrián y a qué os dedicáis? Pues actualmente vivimos 160 empadronados. Bastantes de ellos viven o vivimos en Valladolid y vamos y venimos todos los días a trabajar en la agricultura, que es en lo que trabajamos el 90%, porque ganadería, antes había mucha ganadería y quedan 2 atajos, de 15 o 20 que hubo hace muchos años. O sea que el pueblo se va reduciendo a marchas forzadas, porque como te comentaba antes, en el año 88 éramos unos 500 y pico, cerca de 600 habitantes, y hoy somos 160. Pero a pesar de todo, lo cierto es que
tanto en tu caso como en generaciones anteriores, la iglesia de vuestro pueblo viene en todos los libros de arte de este país. Mira, te voy a contar una anécdota que a mí un profesor que tuve en el colegio, que le llamábamos el Flemones, me aprobaba la clase de literatura, historia, por ser simplemente de San Cebrián, porque era un enamorado de la iglesia. Y en aquella época había un párroco que se llamaba Don Isidro, y ni siquiera tenía fotografías, ni postales, ni nada. Y yo cada vez que volvía de vacaciones, el profesor este me llamaba, que era un fraile de los baveros, de las escuelas cristianas, y me decía: Desi, ¿cuándo vais a sacar fotografías y postales de la iglesia? O sea que desde hace mucho tiempo la iglesia se estudia en los libros. ¿Cuántos visitantes, cuántos turistas vienen a lo largo del año a ver San Cipriano, a la iglesia mozárabe de tu pueblo? Nosotros contabilizamos como oficina de turismo solamente cuando la oficina está abierta, que es durante 6 meses al año, desde abril hasta septiembre. Y en esos 6 meses pues vienen viniendo unos 7, 8.000, dependiendo de cada año, de la crisis también. La crisis se ha notado mucho, pero vamos, se puede calcular que unos 8.000 visitantes en 6 meses. Eso es todo un potencial turístico. Y que desgraciadamente no sabemos aprovechar. No lo hemos sabido encauzar, la gente viene, pregunta, sitios de comida, sitios, pero la iniciativa privada, también yo comprendo que está el miedo a lanzarse a montar un negocio nuevo que no sabes cómo va a terminar, con una gran inversión, y que eso es un riesgo, y por eso la gente no se decide y cuesta el abrirlo. Desi, antes de entrar en la iglesia mozárabe de San Cipriano, quiero que me cuentes la historia de Aurelio, que es el guía que nos enseña la iglesia a los que venimos aquí, y que es un curioso ejemplo de un inmigrante que se ha adaptado a tu pueblo y que encima lo enseña de maravilla. El caso de Aurelio yo creo que es un caso un poco especial y raro, porque es que por lo general cualquiera que viene de otros países desconfiamos de él. Aquí desde el principio es una persona que se integró muy bien, tiene sus amigos, gente de su edad, apareció aquí y vivió en la iglesia, en la casa parroquial que está al lado de la iglesia. Un año surgió un problema con la guía turística que íbamos a contratar y se me ocurrió la feliz idea que estudiara la iglesia, que estudiara los orígenes del pueblo y que todo eso lo explicara. Y hoy día lleva 3 años enseñando la iglesia y estamos contentísimos con él como guía turístico y como persona. Por fin, entramos en el interior de San Cipriano. Nos espera Aureliano, el guía de la iglesia, que se ha ganado a pulso el cariño y el respeto de vecinos y visitantes. Aurelio, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en este rincón de los Montes Torozos en Valladolid? Yo, pues, unos 10 años. 10 años. La primera vez que entraste en San Cipriano, en esta iglesia mozárabe, ¿qué te ocurrió? Pues ha sido una sensación bastante rarísima. Entrando en un templo cristiano y ver esto, yo me he quedado sin palabras. Es lo que les ocurre a muchos de los visitantes que llegan aquí. A muchos. Muchos entran y les ves que dicen: ¡wow! Esto es increíble. ¿Dónde tenemos ejemplos que puedan parecerse a lo que estamos viendo ahora mismo? En Castilla y León prácticamente tenemos otras 2. La hermana pequeña de esta, la de San Miguel de Escalada. Y luego la siguiente, que es la más pequeña de todas, pero que también tiene contraábside, que es un elemento muy raro, es la de Santiago de Peñalba, perdón. Santiago de Peñalba, que está cerca de Ponferrada. Supongo que eres consciente que tú enseñas una joya de un calibre impresionante desde el punto de vista artístico. Claro. Es la iglesia mozárabe más grande y mejor conservada que existen en el mundo. No hay iglesias mozárabes, solo en España. De España, solo en Castilla y León hay unas cuantas. ¿Todos los arcos de herradura son iguales? No son todos iguales.
Algunos arcos, los arcos que están en la parte frontal, en los ábsides y los absidiolos, son unos arcos supuestamente reaprovechados del templo visigodo anterior, incluso con las columnas y los capiteles que hay en las cuatro esquinas. Los demás arcos de las naves centrales, las dos filas de arcos con columnas y capiteles, estos arcos deben de ser arcos mozárabes. ¿Por qué? Porque estos son los arcos más cerrados de todos que se han utilizado en la edificación. Más cerrados. Más cerrados. La mayoría de la gente los confunden con los arcos califales, que están cerrados hasta 3/5 partes de su circunferencia. ¿Dónde está el origen y las causas por las que este templo se encuentra en este rincón de los Montes Torozos? Vamos a ver, el templo supuestamente se construye a principios del siglo X. ¿Por qué se construyen aquí? A partir de medianos del siglo IX empieza la Reconquista, bajo el reinado de Alfonso III el Magno. Al mismo tiempo se empieza una campaña de repoblar estas tierras que quedaron despobladas por culpa de las incursiones tanto por parte de los árabes del sur como por parte de los cristianos del norte. Y en esta campaña de repoblación pues van bajando cristianos del norte de Asturias que antes han huido de estas tierras, y al mismo tiempo les anima a unos monjes cordobeses, los llamados mozárabes, a venir en tierra cristiana. Entonces, los dos colectivos de monjes y de cristianos de Asturias van construyendo este templo sobre un templo visigodo que ya existía con anterioridad, reaprovechando materiales, como se ha hecho en toda la Edad Media. Cuando llegamos a San Cebrián de Mazote en busca del templo, el exterior no nos llama tanto la atención. Pues prácticamente nada nuevo. El aspecto exterior que tiene el templo es un prerrománico clásico de toda la vida. Además, la espadaña es neoclásica, construida en 1808. O sea que nada. El interior es lo que es espectacular, donde se puede ver el trabajo de los mozárabes. Aurelio, para que podamos deleitarnos con las secuencias de este templo mozárabe, ¿cuántas veces ha habido que repararlo, rehabilitarlo o reformarlo? Sí. Vamos a ver, la restauración grande y fuerte se hizo entre 1932 a 1945. Y con esta restauración prácticamente lo que ha sido es quitar todo lo postizo, todo lo añadido posteriormente, porque el templo a lo largo de los siglos ha sufrido alteraciones en su estructura, modificaciones, adaptaciones al culto cristiano. Entonces, con la restauración, y creo que es bastante acertada la restauración, pues tiene el aspecto que vemos hoy día. El venir hasta este lugar de la provincia de Valladolid, en los Montes Torozos, a San Cebrián de Mazote, eso tiene que marcar el tipo de visitante, el tipo de turista que viene hasta aquí a ver esta joya. A ver, aquí viene gente de todo el mundo prácticamente. El jueves que viene voy a tener un grupo de japoneses. O sea, que ¿de dónde saben los de Japón de este templo? Pues ni idea. Pero claro, viene gente de toda Europa también, de Estados Unidos. Viene gente de Alemania, vienen estudiantes de Alemania con sus profesores aquí. Para alguien como tú que lee mucho y escarba en la historia y el origen de este templo y del arte mozárabe, ¿hay algunos signos todavía que despierten la curiosidad? Hay una inscripción en una de las columnas frontales que todavía no sé lo que significa, solo he conseguido traducir la palabra Benedicto. Lo demás es que es muy complicado. Los alfabetos utilizados al principio del siglo X contenían muchísimas letras. ¿Te gusta tu trabajo, Aurelio? ¿Te gusta enseñar la iglesia de San Cipriano? Muchísimo. Estoy encantado aquí. Ojalá siga muchos años más. Y sigo cada vez pues aprendiendo, leyendo e intentando descubrir cosas nuevas. Apenas unos kilómetros separan San Cebrián de Mazote de Bamba, otra localidad vallisoletana que custodia una joya indiscutible del mozárabe español, la iglesia de Santa María de la O, donde vuelven a aparecer las arcadas mozárabes y los arcos de herradura, y un curioso osario que impacta a los visitantes.
Pero antes de entrar, charlamos con Carmen, la teniente alcalde del único pueblo que empieza por W en la toponimia nacional. Carmen, lo vuestro es sorprendente. Un pueblo que empieza por W y que además en la Plaza Mayor, en la más importante, está llena de cipreses. Pues sí, es así de curioso, pero es así. Es el único pueblo de España que empieza con W, no hay más. Entonces es muy fácil llegar a... Hoy en día con los GPS es muy fácil llegar. Y los cipreses, pues es muy curioso porque todo el mundo se asombra cuando llega a la plaza, porque además es un contorno muy bonito. ¿Cuándo se plantan los cipreses? Estos se plantaron por los años entre el 81 y el 82. La primera reforma más grande que se hizo en el pueblo, que fue todo este contorno, que se empedró toda esta calle con la plaza, fue cuando se pusieron los cipreses. El haber nacido en un pueblo como Bamba, con ese nombre, con una joya del arte mozárabe, eso os habrá marcado a los que vivís aquí. Bueno, pues estamos muy orgullosos de tener este monumento, ¿eh? Estamos muy orgullosos y siempre que dices Bamba, aunque a la gente se extraña mucho por el nombre, porque además lo hacen muy difícil. Cuando dices Bamba, ellos te dicen Wamba, es mucho más fácil decir Bamba, pero siempre se extraña y hay que decirles dónde está. Hasta los de Valladolid, que estamos a 15 minutos de Valladolid, no saben dónde estamos. ¿Cómo se llama la iglesia que está a tu espalda? Se llama la iglesia de Santa María de la O. Ahí te bautizaste. Yo me bauticé. Ahí te casaste. Me casé. Mis hijos también se han bautizado, han tomado la comunión. ¿Cuántas personas, cuántos turistas, cuántos visitantes recibe esta iglesia donde tú te bautizaste al año? Entre unas 8.000 o 9.000 personas al año. Estamos aumentando el turismo, estamos aumentando los visitantes, lo que me siento muy orgullosa. 8 o 9.000 visitantes es una cifra considerable. ¿Le sacáis rentabilidad a ello? No le sacamos la rentabilidad, porque como habrás visto no tenemos ninguna tienda de souvenir, no tenemos ningún restaurante, solamente tenemos un bar que la verdad es que sí que da comidas por encargo y también cuando la época de los cocidos también está en el circuito de los cocidos, pero no tenemos nada más. Entonces, bueno, pues yo creo que haría falta que la gente se implicara un poquito más. ¿Y a qué os dedicáis, los habitantes de Bamba? Somos ahora mismo unos 343 vecinos. Y la fuente de ingresos son agricultores, hay un ganadero y luego la gente de industria que va a Valladolid y comercio. Carmen, además de teniente alcalde, eres la concejala de turismo. La pregunta es obligada. ¿Tú crees en el turismo? Yo sí. Yo además es que soy de las personas que estoy ahí haciendo bastante, soy voluntaria para enseñar la iglesia, para que cuando venga el visitante no se encuentre con las puertas cerradas. Tengo el teléfono en la puerta y así me llaman y yo encantada vengo a enseñarles la iglesia. ¿Quién es el cura de Bamba ahora? Don José Luis Velasco. Sabe mucho de patrimonio, ¿eh? Mucho, es una gran persona. Entramos ahora en la iglesia. Nos espera el cura de Bamba, don José Luis, un estudioso del arte curtido en años de defensa del patrimonio, que sigue reivindicando para Bamba un centro de interpretación del mozárabe y la huella de los caballeros de la Orden de Malta. Para alguien que es el cura de Bamba y además durante muchos años delegado de patrimonio del Arzobispado de Valladolid, tiene que ser sencillo estar en una iglesia de este calibre. Bueno, más que sencillo, bonito, y muy importante, porque dado que se trata de una iglesia mozárabe del siglo X y de los caballeros hospitalarios o la Orden de Malta ahora conocida, pues son dos etapas importantes en la historia de la humanidad y de España que merece la pena ponerse en su sitio. Pero lo mozárabe, una corriente artística, está perfectamente documentado aquí.
Bueno, en cuanto tenemos artísticamente con lo que tenemos, sí. Desde los archivos y documentación, no. Porque encontrar archivos de esta documentación del siglo X, bueno, en fin, es muy difícil y sale siempre de una forma rara, ¿no? Lo que es incuestionable en este tipo de templos es el arco de herradura, es la geometría mozárabe por antonomasia. ¿Los que estamos viendo aquí son diferentes al resto de los de sus vecinos? Vamos a ver, el arco mozárabe es un arco muy rico, es un arco oriental y entonces tiene infinidad de expresiones. Por ejemplo, la expresión de esta iglesia es muy distinta de la expresión que habéis visto en San Ciprián de Mazote. San Ciprián de Mazote es un mozárabe elegante, bonito, y aquí estamos en un mozárabe popular, sencillo, y entonces lleva las características. Bien, es verdad que lo de San Ciprián de Mazote ha sido, gracias a Dios, bien restaurado hace muy pocos años, y aquí tenemos lo que es lo natural, que no ha habido restauración de todo. Pero además aparecen las pinturas, la policromía sí, en las paredes. Sí, bueno, vamos a ver, la gente ha aprendido siempre a través de la pintura, y mejor en colores que no en blanco y negro. Entonces, el mozárabe nos enseña a través de una pintura que tiene pensamiento oriental y pensamiento occidental. Entonces, no podemos juzgar con nuestras ideas el pensamiento del siglo X. Los capiteles que aparecen en la iglesia de Santa María de la O, aquí donde estamos, ¿qué es lo que nos cuentan? Bueno, son los catecismos de piedra que se llaman el románico. Los monjes de Cluny enseñaron con los ojos. Es decir, que el peregrino, como no entendía la lengua y pasaba de unas naciones a otras, entonces interpretaban y leían las imágenes y las figuras que hay. ¿Qué cuentan esos capiteles? Las escenas de Adán y Eva, o sea, es muy frecuente, y luego después las simbologías, y tenemos un capitel muy importante de tipo historiado. Vamos a ver, ha habido siempre los gremios. Un artista que se dedicaba a arreglar zapatos, entonces está mordiendo el cuero para hacer suave el cuero para los zapatos, cosa que se está haciendo, por ejemplo, todavía en África. ¿Cuál es el vínculo con los caballeros de la Orden de Malta que tiene este templo mozárabe? Los caballeros son Jerusalén, Rodas y Malta, es lo mismo. Nacen en Jerusalén, antes de los templarios, poco antes. El rey Saladino los expulsa de Jerusalén y entonces van a Rodas. De Rodas se les expulsa Solimán el Magnífico y entonces Carlos V les da Malta para que limpien de piratas el Mediterráneo. Entonces se les llama caballeros de Jerusalén, Rodas o Malta. Son los mismos que vemos el Jueves Santo en la Veracruz de Segovia, sí, esa orden. Esa orden es. Muchas veces el cura de Bamba nos dice que cuando hablamos de Bamba y del arte mozárabe, a veces nos quedamos con el osario, porque llama mucho la atención. Y este templo y esta iglesia es mucho más que las imágenes de unas calaveras. El osario es una cosa anecdótica, mientras que el mozárabe tiene una teología, tiene un pensamiento, tiene una expresión y una arquitectura. Los caballeros hospitalarios, con sus virtudes y sus defectos, pero han sido una orden mundial, ¿no? O sea, de todo ello y la importancia que ha tenido y tener una manifestación, además tan clara y tan importante del final del románico, que aquí, porque pasamos del románico al gótico, y aquí tenemos lo que es esa transición perfecta. Estamos solo ante un ejemplo de una corriente artística, en este caso mozárabe, o estamos ante una corriente de pensamiento. Vamos a ver, el mozárabe se llama también liturgia hispana, es un hecho muy importante, es los cristianos que viven en tierras árabes que mantuvieron su liturgia, hasta que llegó Cluny, la liturgia romana. Entonces, la liturgia esta tiene la riqueza de que es, date cuenta que todo el norte de África era católico. Allí, desde San Agustín y de toda la gente, o sea, estaban las grandes ciudades. Y entonces, la riqueza del mozárabe es que coge toda esa liturgia, voy a decir oriental, y hace una conexión con el mundo que había en España. Ese mundo de las tres culturas, ese mundo tenía esa liturgia profunda que llamamos el mozárabe. Entonces el mozárabe desapareció y entonces el cardenal Cisneros lo que hizo fue
centrarla en Toledo y entonces hacer la liturgia hispana. Y por eso este tipo de arte, este tipo de construcción tiene tanto valor, porque son muy pocas las construcciones que reflejen lo que me está contando. En Valladolid tenemos nada más a Cebrán de Mazote y esto. ¿Y en Castilla y León? Pues hoy también 4, sí. O sea que así de todo ello. Hombre, aquí lo bonito hubiera sido poder hacer una comunidad mozárabe aquí en Valladolid para dar sentido a la vida de Bamba y de San Cebrán de Mazote. Hasta aquí el Arcón de esta semana. Y como siempre, ahora es cosa vuestra que comprobéis si los 3 lugares que hemos recorrido juntos merecen vuestra visita. Hasta la próxima semana.